Hablando de niños y llega el momento de tener a nuestro psicólogo, porque ya le vamos a decir que es nuestro psicólogo, porque viene muy de vez en cuando y yo se lo tengo que agradecer porque sé que está muy ocupado, que no para, a nivel no solo de Córdoba, sino a nivel nacional. Tenemos a Antonio García Moreno, el autor de El arte de entender y educar a tu hijo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, Muchísimas buenas tardes. gracias por estar de nuevo aquí. Hoy vamos a tocar un tema que está ahora muy de actualidad, lleva mucho tiempo siendo actualidad y por desgracia seguimos escuchando hablar de él, pero últimamente, en la última semana, ha habido varios casos que han saltado a la luz a nivel de informativos y demás, y han sido el tema del acoso escolar que ha provocado la muerte de una chica, el intento de suicidio de otra. Verdaderamente no sé hasta qué punto esto antes ocurría tal y como ocurre ahora. Siempre ha habido el típico matoncillo, más chulillo, más chulilla en los colegios, de toda la vida se ha escuchado. Pero hasta el punto que llegamos ahora, esa violencia o esa maldad, se puede decir así, en los jóvenes. Claro, es un tema que lleva ocurriendo bastante tiempo. Probablemente hace muchos años en los colegios también ocurría, pero es verdad que se solucionaban las cosas a lo mejor de otra forma y le dábamos menos importancia a este tema. Y ahora pues estamos bastante más pendientes de nuestros hijos. Los medios de comunicación también se fijan más en estas cosas y sobre todo también al darle a los padres más importancia, los niños le dan más importancia, porque hace 20 o 30 años pues te pegaban en el colegio y te decían pues pégale tú y ya está. Pero Ahora, hoy quizás está mal visto también eso, ¿no? claro, Quizás se llega al tema de la reconciliación, y muchas veces hay un problema de trasfondo. claro, ahí puede ser que esté una de las partes importantes del problema, que antes pues te pegaban, pues lo solucionaba igualmente, con violencia al final, así salíamos, pero ahora no se puede solucionar de esta forma y entonces hay niños que tienen aprendidas otras estrategias para cuando intenta algún agresor intimidarlos y otros que son a lo mejor algo más tímidos o que tienen más déficit de habilidades sociales y que les cuesta más responder a este tipo de insultos o intimidaciones y se ceban con ellos al final. ¿Cuál es el perfil, por así decirlo, si hay un perfil en este caso del agresor y de la víctima? Pues en el caso de la víctima, la característica común que suele haber es que no responden a este tipo de provocaciones. No siempre hay que responder con violencia, pero tiene que haber una respuesta para que el agresor no lo vea como una víctima fácil de que no le va a ocurrir nada. Entonces, ahí muchas veces lo que le ocurre es lo que hemos comentado antes, que tienen muchos problemas a la hora de relacionarse, no tienen las suficientes habilidades sociales para responder cuando lo humillan o les dicen cualquier cosa que no les guste o incluso les llegan a pegar, no son capaces de responderle a ese niño, pero tampoco son capaces de buscar una alternativa como hablar con los profesores o buscar una respuesta que acabe con este problema. Suelen ser niños que muchas veces están acostumbrados a que les resuelvan los problemas los padres. Entonces, claro, ante un problema que no le pueden resolver los padres porque está ocurriendo en el ámbito escolar y allí no pueden entrar, pues se ven bloqueados, no saben cómo van a responder a esto. Entonces, ante esa falta de respuesta, pues el agresor ve que tiene una víctima fácil, que puede hacer lo que quiera, insultarlo y ni siquiera responden, pues agachan la cabeza y siguen y otro día y ven que pueden propasarse en estos límites diariamente sin que le ocurra nada. Simplemente con que haya una respuesta, porque los agresores no solo van hacia la víctima directamente, sino que van probando. Sí. Y claro, hay algunos que le dan un empujón y le responden con otro empujón, entonces ya saben que ahí tienen que medir un poco. Otros que le dicen, voy y se lo digo al profesor o a la profesora, también se paran y no van el siguiente día. Entonces, la cosa es que tienen que responder de alguna forma. Y luego yo creo que hay otra cosa que también es importante, porque en el acoso escolar está el agresor y está la víctima, pero también hay mucha gente siempre que observa. Y también es una condición que se tiene que dar, porque si hay una víctima y un agresor y el resto entorno de... tampoco, ¿no?, actúa. Si no actúa nadie y nadie da una respuesta, pues al final se puede producir acoso escolar. Pero si los niños, los profesores o quien esté allí produce esa respuesta que haga que al final el que quiere intimidar no pueda, porque le corta esa conducta, pues al final no puede existir el acoso escolar. A lo mejor hay una conducta concreta de violencia, pero esa es otra cosa diferente.
En el caso del agresor, pues suelen buscar normalmente a niños que una y otra vez pues les permiten que hagan este tipo de conducta. El perfil del agresor, hay un perfil, puede haber un problema de trasfondo en esa agresividad que experimenta y que por la que, bueno, con esa actitud por la que se llega al colegio. Claro, en general suele haber problemas porque las personas que suelen relacionarse de forma agresiva es porque tienen algún tipo de trasfondo que necesitan resolver o que han aprendido a resolver de esa forma violenta. En general se suelen encontrar dos tipos de perfiles. Gente que vienen de familias que son problemáticas, en las cuales hay violencia y ellos lo pueden ver, incluso pueden ser víctimas de violencia ellos mismos, entonces es la forma que han aprendido de relacionarse, porque es la que reciben ellos, y entonces cuando llegan al colegio, lo que reciben ellos en casa lo vuelven a hacer. Lo experimentan de esa misma manera en el colegio, ¿no? Claro, en estos casos pues son los típicos que muchas veces salen también en los medios de comunicación, que el profesor o los profesores intentan solucionarlo, llaman a los padres y al final incluso a veces los agreden al profesor porque son violentos la familia entera. Pero no todos los casos son así. En estos casos a lo mejor pues incluso rondan el 30-40% de los casos de acoso escolar, que incluso hay más proporción de otro tipo de perfil que sí que creo que es más típico de la sociedad actual y a lo mejor este no estaba antes. Y son gente niños que vienen de familias que los sobreprotegen demasiado también. Al final vemos que tanto los niños acosados... Las víctimas como el acosador en este caso, el inicio de todo viene de lo mismo. Claro, el intento de darle todo a nuestro hijo hace que no tenga tolerancia a la frustración, de que siempre le resolvemos todos los problemas, siempre le damos todas las cosas antes de que haya podido esforzarse, entonces se convierten en niños, muchos de ellos impulsivos. Que no tienen tolerancia a la frustración, que muchas veces los padres intentan sobreprotegerlos pero con cosas materiales porque no tienen tiempo y entonces en ese núcleo familiar falta cariño y falta el sentirse perteneciente a una familia, el tener empatía y pensar cómo se puede sentir la otra persona, porque se basa toda la educación en toma todo lo que quieras pero yo no estoy. Yo al final, lo que es el vínculo madre o padre-hijo, pues no es un vínculo emocional fuerte, sino que está basado en este tipo de cosas, de resolverle todos los problemas, pero yo no estoy desde la distancia, ¿no? Entonces, claro, eso lo buscan, esa necesidad de afirmación que tienen y de cariño, pues la buscan en el grupo. Y llega un momento en el que la consiguen de esta forma, humillan a alguien, el grupo se coincide que algunos niños le aplauden o por lo menos se sienten también intimidados y parece que lo aceptan así, pues ahí encuentran esa... Él ha encontrado su hueco, ha encontrado su familia, ¿no? Que le sigue, claro, que le escucha, que al final está al lado suya. Ahí es donde obtienen esa atención que no tienen en casa y es una cosa que se van a ellos reafirmando de esta forma. Y entonces, como también le falta esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y de pensar qué sentimientos puede tener esta persona cuando yo lo humillo o cuando yo le pego, al no ponerse en el lugar de ellos, pues no se pueden sentir culpables. Entonces siguen haciéndolo así. Ellos obtienen esa gratificación, a veces del grupo y otras veces simplemente porque están sintiéndose superiores a otros que están humillando y no tienen esa parte de culpabilidad que les pueda hacer retroceder y decir, no lo voy a hacer más. Y claro, este perfil de niños que cada vez ocurre más porque hay muchos padres que optan por este modelo al final, no tenemos tiempo de educarlos, pues le intentamos resolver todos los problemas, pero siempre desde la distancia y con cosas materiales, pues al final acabamos criando niños impulsivos, niños con muy baja tolerancia a la frustración y todo esto despierta agresividad. Cuando quieres conseguir algo, no lo tienes en el momento, pues tu respuesta es agresiva. Entonces encuentran a una persona que, por otra parte, también está acostumbrada a que le resuelvan todo, pero es más introvertida, que no es la víctima perfecta. Y se juntan, claro. Todo esto se puede tratar y se puede reconducir esa actitud, ¿verdad? Claro, las dos partes. Sí, la parte de la víctima, igual que la parte del acosador en este caso. Claro, la única que sería algo más difícil, pero no porque no tenga solución, sino porque los padres no la van a buscar, es el perfil, el otro de agresor que hemos hablado, de cuando la misma familia es violenta. En estos casos, pues... Es muy complicado. Es complicado porque la familia no va a querer poner un tratamiento porque ellos ven esa forma la adecuada. Ellos no piensan que esté mal lo que hacen sus hijos porque ellos mismos lo hacen. Entonces, ahí es muy poco
probable que se acabe reconduciendo. Pero en los otros dos casos sí, porque tanto los padres de la víctima como el agresor quieren el bien para su hijo, Claro. no los padres de un niño sobreprotector, cuando el profesor les dice que van a expulsar a su hijo por pegarle a otro, se alarman, no ven la violencia como algo No utilizan justificable. ellos la violencia, en este caso contra el colegio, porque van a expulsar al hijo, Claro, ¿no? Por así decirlo. entonces en estos casos sí que es verdad que si buscan ayuda pues se puede reconducir, porque todo es educación desde el principio, y yo creo que es un factor clave, porque el colegio puede intervenir y además en estos casos debe intervenir también porque Claro. ocurre allí. Pero yo creo que todo debe partir de la familia. Si les enseñamos un modelo educativo en el que la violencia no esté presente, que hay otras formas de castigarlos, que no sea dándole un azote, por ejemplo, y les enseñamos a ponerse en el lugar del otro, les enseñamos a tolerar la frustración, no dándole todo lo que quieren en todo momento, y intentamos sobreprotegerlos menos, porque al final lo que estamos haciéndole daño, pues este tipo de agresor irá disminuyendo cada vez más. Y en el caso de la víctima ocurre también igual. Normalmente son niños tímidos, con falta de habilidades sociales, que no saben responder, pues todo eso se aprende. Le podemos enseñar habilidades sociales, le podemos intentar tratar esa vergüenza o ese miedo que puedan tener. Todo son cosas que primero en la familia se pueden solucionar, y si no pueden, pues con una ayuda de profesional sí que puede llegar a reconducirse. Antonio, ¿hay algunos síntomas claves, por ejemplo, para que les demos a los padres, en los que podamos detectar que nuestro hijo o hija sea víctima o sea verdugo? Claro, en el caso de las víctimas comienza a notarse, pero cuando llevan un tiempo, porque la primera vez que te dicen algo en el colegio, pues bueno, lo llevas más o menos, a lo mejor se lo comenta incluso Sí. al profesor, a tu madre o a tu padre. Pero no le Y, damos muchas veces importancia, son cosas de niños claro, y... cuando ya pues sí nos alarmamos, cuando empiezan a aparecer algunas conductas que a lo mejor ni siquiera identificamos como que le está ocurriendo esto al niño, sino por ejemplo, llega por las mañanas y no quiere ir al colegio, o empieza a todos los días decirte que te duele una cosa diferente, un día le duele la cabeza, otro día le duele el estómago, otro día vomita, le salen erupciones en la piel. Todo psicosomático. Claro, eso es cuando ya lleva un tiempo, está soportando tales niveles de estrés y de ansiedad que el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, en esos casos, los padres muchas veces piensan, la niña no quiere ir al colegio o el niño, y no es que no quiera ir, es que le ocurre de verdad. Estas reacciones a ellos les duele la cabeza de verdad, les duele el estómago, son reacciones que los niños no tienen capacidad de asumir lo que les está ocurriendo. Es como se activa como una defensa, ¿no?, ante lo que significa llegar al colegio. Claro, es una forma de tanta tensión que tienen, como no la pueden soltar de otra forma, pues sale a través del cuerpo. Y claro que no quieren ir al colegio porque saben lo que les espera allí. Entonces, a veces aparece de esta forma, incluso muchas veces pues empiezan a hacerse pipí otra vez en la cama, cuando lo tenían superado. Hay veces que se puede detectar porque empiezan a faltarle cosas, de pronto, pues, y no nos lo dice, empieza, pues, todos los días le faltan lápices, o pierde la mochila, o pierde un jersey que llevaba, y claro, como le está ocurriendo, es que se lo están quitando a lo mejor. Y no se atreven a decirlo, pero tampoco se atreven a decirlo en casa. Entonces, ese tipo de señales a veces le culpamos a los niños de que despistados es, que siempre lo pierden. Encima, después de que se lo han quitado, lo castigamos en casa también, porque es un desastre, lo pierde todo. ¿Qué actitud hay que tomar cuando detectemos algo así? Sobre todo yo creo que lo principal es intentar ganarnos la confianza de los niños, porque si esto lo trabajamos desde pequeños no llega a estos niveles, porque los niños no lo van a contar antes, no lo cuentan porque... O bien porque pasa eso, porque con lo que les cuesta decirlo, cuando lo dicen, no ven que se les preste atención, no le damos importancia, entonces se retraen y dejan, porque son niños tímidos, entonces les cuesta. Cuando una vez que dan el paso y lo hacen, si los padres no están receptivos, pues puede ser que ya pues, se cierren y cueste mucho más trabajo que lo vuelvan a contar. Entonces lo principal es... intentar que esos niños puedan tener ese espacio para contar lo que les ocurre en el colegio, y que los niños se sientan seguros, y que los padres van a tener una respuesta. No es que los padres se vayan ahí y le vayan a pegar al niño, pero por lo menos que lo escuchen, que vean, que se involucren. Podemos ir a hablar con los profesores e intentar buscar una solución según sea el caso, pero por lo menos que los niños vean
que existe una respuesta por parte de los padres y un interés hacia los problemas que ellos tienen, porque si no, si esto no lo conseguimos, es muy difícil que nos lleguen a contar un problema así. Y de última ya, acudir al tratamiento en este caso, buscar ayuda de profesionales cuando veamos que a lo mejor nosotros no estamos llegando al trasfondo de todo esto, ¿no? Una vez que ocurren estos síntomas es importante porque puede llegar el caso de que el desenlace pueda ser de estos últimos hechos que cuando los niños intentan buscar solución y no pueden por ellos mismos es cuando empiezan a ocurrir todos estos síntomas psicosomáticos, ya empiezan a hacerse pipí en la cama y al mismo tiempo pues como no encuentran solución en muchos casos pues aparece la ideación de suicida como forma de escapar de la situación porque no ven otra forma, solución, no encuentran ninguna salida, entonces cuando no consiguen la salida ven esa forma y en algunos casos la llevan a cabo y en otros no. De otra forma, aunque no lleguen a simplemente por evitar el sufrimiento ese de un hijo, no de tener esos pensamientos, aunque no sea capaz de llevarlo a cabo, ya deberíamos de ponernos en manos de profesionales. El sufrimiento es bastante importante, porque que un niño pequeño o incluso un adolescente sea capaz de llegar a pensar que se quiere quitar la vida, imaginar el sufrimiento previo que lleva. Y algunos no llegan a pensar en quitarse la vida, pero sí es verdad que pueden acabar con ansiedad o con depresión en una etapa en la que va influyendo en su desarrollo personal de cara al futuro, porque no en es todo, solo... y académico y en todo, claro. Claro, no es, los efectos del acoso escolar no son solo en el momento, porque es una cosa que hace que afecte el desarrollo de su personalidad, está ocurriendo en este momento y si tú te conviertes en una víctima y la sociedad lo está permitiendo, la sociedad, bueno, los padres, la familia, el colegio, al final se convierte en que todo el mundo lo permite que te esté ocurriendo eso, ese niño al final va a desarrollar una personalidad acorde con lo que le está ocurriendo. Entonces es muy probable que sea una víctima fácil cuando sea adulto, que desarrolle una personalidad con una autoestima muy baja, que esté acostumbrado a que le abusen de él o de ella y al final va a tener muchísimos problemas de adulto. Antonio, si hay alguien ahora mismo en casa que está sufriendo, que cree que su hijo necesita, su hija necesita ayuda, sea del tipo que sea, sea porque lo ve que está más agresivo, más violento, ha cambiado su personalidad, o sea porque está viendo que a lo mejor puede estar padeciendo algún tipo de acoso escolar o de cualquier otro tipo, ¿dónde podemos encontrarte? Pues yo creo que mi página web es el mejor sitio porque ahí vienen todos los contactos, psicólogoantoniogarcia.com. Allí cualquier persona puede buscarme y encontrará el correo electrónico, el teléfono y todos los datos de contacto. E incluso tengo una sesión en la que se pueden hacer preguntas que de forma también gratuita, entonces cualquier familia que tenga dudas, si se puede resolver sin un tratamiento, pues yo intentaré hacerlo y me ofrezco a ello. A cualquier persona que tenga cualquier duda de esto o de cualquier otra cosa, pues me pueden consultar a través de la página web y si se puede resolver, intentaré ayudarlos. Si no, pues en algunos casos es necesario el tratamiento, pero hay otros casos que simplemente con un asesoramiento es suficiente. Qué difícil es esto de ser padre, Antonio. Es complicado, pero bueno, siempre que encontremos también esa parte de ayuda por parte de profesionales, como es tu caso, es una alegría y al final todos los padres lo que queremos en general es lo mejor para nuestros hijos y si en ello pues se requiere en algún momento la ayuda de un psicólogo, de una psicóloga, de un profesional del tipo que sea, no debemos de avergonzarnos ni debemos de hacer de esto un drama, que es lo importante, sino buscar el remedio para que nuestro hijo o nuestra hija sea lo más feliz del mundo. Claro, y mientras antes mejor, porque todas estas cosas, mientras antes se traten, menos sufre el niño y prevenimos consecuencias que al final pues tienen efecto a lo largo de toda la vida. Muchísimas gracias, Antonio García Moreno. Aquí está su libro El arte de entender y educar a tu hijo, este libro con el que bueno, pues nos está haciendo comprender que ya sabíamos que no era fácil, pero bueno, que con una serie de pautas a seguir es mucho más sencillo. Nosotros lo tendremos aquí próximamente de nuevo, en cuanto que tú puedas. La casa está abierta, tiene las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias y que te siga yendo también como te va. Nada, gracias a vosotros, yo encantado de poder ayudar a cualquier familia que lo necesite. Muchísimas gracias, Antonio. Nosotros nos marchamos ya, hasta la próxima.